Hoy vamos a estar hablando sobre China y Japón en la Edad Media. Entonces, vamos a iniciar con China, el cual en este caso va a estar dividida de acuerdo a unas dinastías. Recuerden que una dinastía entonces tiene como tal la característica de que el poder va siendo dejado en manos de un sucesor como tal. Entonces vamos a encontrar 4 grandes dinastías. Dentro de ellas entonces, época imperial, vamos a encontrar en primer lugar la dinastía Tang, luego la dinastía Song. En este caso entonces la dinastía Tang se anexionan en este caso nuevos territorios, ampliando las fronteras chinas hacia el oeste. Se establecen contactos con otros países de Oriente como Japón, Corea y los países árabes. En esta dinastía entonces se da un florecimiento cultural, y ya en la dinastía china de la época imperial de la dinastía Song, entonces sube al poder en el año 960 y se dividirá en 2 dinastías, la del norte y la del sur. Una dinastía muy involucrada con la cultura, fomentando las artes y las ciencias. Es una gran época donde los largos periodos de paz se interrumpían con épocas de lucha, siendo atacados sobre todo por pueblos esteparios. Y las otras 2 dinastías entonces va a ser la dinastía Yuan. En este caso llegan los mongoles, invaden China en el siglo XIII, derrocando a la dinastía Yi y conquistando los terrenos de los Song del sur. En el 1279, tras la caída de la provincia de Guangdong, China es anexionada al imperio mongol. El nieto de Genghis Khan será el encargado de fundar la dinastía Yuan. Luego entonces como tal la dinastía Ming. En 1644 y 1911 después de Cristo, una invasión de las tribus del norte, los manchúes, ayudados por parte de la población china, crean una nueva dinastía, la que será la última fundada, la dinastía Ming. Características que tiene. Resulta que durante este periodo nosotros vamos a encontrar grandes avances. Vamos a encontrar a un personaje muy importante que va a ser Marco Polo. Nosotros en algunas de las clases hablamos sobre este personaje, y Marco Polo también va a ser vital en la historia de China, precisamente porque en los desplazamientos y en esos viajes expedicionarios y comerciantes que se generaron, entonces se va a establecer por un buen tiempo Marco Polo en China. De allí va a conocer la cultura, va a conocer la organización política y social, va a conocer cómo es su economía, y de tal manera que él llega a enriquecerse, y asimismo va a encontrar y a reconocer grandes inventos que va a llevar de nuevo para Europa. Dentro de esos inventos va a ser la pólvora. La pólvora es totalmente de origen chino y va a ser algo muy revolucionario. En un momento los chinos de la Edad Media usaban la pólvora para celebrar, para festejar, pero luego entonces se dieron cuenta que podía servir para usarlo en defensa ante sus enemigos. Y de allí entonces Marco Polo es uno de los viajeros que llega de nuevo al territorio europeo y da a conocer la pólvora por primera vez, y allí entonces se va a generar el tipo de armas diferentes a las que eran convencionalmente conocidas hasta el momento por los romanos. También se va a dar a conocer el papel,
la imprenta de una manera muy ortodoxa, pero sin embargo que va a marcar también la historia de esta civilización. Dentro de esto, entonces, organización social, emperador, la familia, los mandarines, los señores, los comerciantes, los artesanos y los campesinos. Eso en cuanto a la organización social. Es muy importante también la organización política. El gobierno estaba en manos del emperador, era asesorado por mandarines, ellos se encargaban de dirigirlo, de guiarlo. Aportes culturales, entonces ya hemos hablado, entre ellos la pólvora y el papel, la brújula, importante también, tinta y la seda. Recuerden que dentro de este periodo de la Edad Media, China fue el que estableció como tal la ruta de la seda. Entonces llevó esta seda a diferentes países, y en este caso reinos que veían en la seda como una prenda muy fina y básica para la nobleza. Aportes científicos, entonces primeras observaciones de cometas, eclipses solares y supernovas. Esto haría parte esencial de la cultura china en la Edad Media. Aquí otros aportes más específicos, entonces impulsos agrarios y fiscales, obras de irrigación, dieron lugar al surgimiento de grandes bibliotecas, tenían un gran desarrollo de ingeniería, como los mausoleos, ofrece una abundante reserva de minerales que explica el desarrollo avanzado de objetos de bronce, difundió la religión budista, sus paisajes crean una variedad de recursos naturales, es un país altamente agrícola. Algo para destacar también es que China se ve enfrentado a uno de los grandes imperios que se van a gestar también en la Edad Media, y es contra los mongoles. Los mongoles bajo la cabeza de Genghis Khan y luego ya después de sus nietos se van a enfrentar a China, y China pues va a tener en cuenta para protección de sus tierras la Gran Muralla, que fue levantada o que se dio inicio para la construcción desde la antigua China, ¿sí? Entonces la muralla china va a ser como parte principal en la defensa y en la protección de las tierras como tal, y sometidas en un momento por el imperio mongol, como parte para tener en cuenta durante la historia de la Edad Media de China y su influencia en el mundo conocido. Con Japón, entonces, Japón tiene una relación muy cercana con China, entonces va adoptando algunas partes principales o algunos fundamentos de su cultura, de sus tradiciones, pero sin embargo Japón se mantiene muy cerrada en comparación de otros países de Asia. Entonces, al estar muy cerrada en sí, no va a permitir que se den ningún tipo de invasión, aunque en un momento fueron atacados o se dio el ataque también de los mongoles, no solamente a China, sino también el intento de invadir a Japón, pero no se pudo porque las condiciones climáticas no les permitieron acercarse y llegar a este territorio. Entonces, como tal, el territorio japonés está formado por 4 grandes islas. Durante el lapso de la Edad Media predominaron en Japón los enfrentamientos por el poder, los cuales desembocaron en la unificación definitiva del territorio en 1600 después de Cristo.
Aquí ya en Japón no vamos a hablar de dinastías, vamos a hablar de periodos y vamos ya a hablar de emperadores, de shogunatos, vamos a hablar de clanes. Entonces, el primer periodo importante va a ser el periodo Kamakura. Este periodo comenzó en 1185 después de Cristo y finalizó en 1392 después de Cristo. En este caso, entonces Minamoto no Yoritomo se autoproclamó shogun. ¿Qué pasa? ¿Quién era un shogun? El shogun era un personaje, un señor feudal, que en algún momento tuvo un poco más de poder que el emperador propiamente, precisamente por las condiciones de poder y de gobierno militar que éste podía tener. Luego entonces vamos a encontrar el periodo de Muromachi, 1392. Algunos dicen que hubo un periodo antes de transición con el periodo Kamakura, pero como tal entonces vamos a hablar nosotros específicamente desde esta fecha de 1392, abarcando la duración del shogunato Ashikaga y en el segundo régimen feudal militar. Entonces luego vamos nosotros a encontrar que esa pirámide social que tenemos en Japón, entonces va a iniciar en el emperador, luego el shogun y de ahí daimyos, luego los samuráis, luego los campesinos y artesanos y los comerciantes. Aquí podemos encontrar al emperador como la mayor figura o el principal eje de la jerarquía, nivel de jerarquía que encontramos en Japón de la Edad Media, pero sin embargo luego va a haber un momento en que el emperador no va a tener esa misma influencia política y militar porque lo toman los shogunes. Los shogunes entonces son también como esos señores feudales que encontrábamos en Europa, en el imperio bizantino, en el imperio romano de Occidente. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí algo similar al sistema feudal de Europa medieval, donde va a haber un señor feudal que maneja las tierras y también van a haber unos siervos. Vamos a encontrar los samuráis. Estos son personajes que están al servicio del shogun o específicamente del emperador. Son leales, ¿sí? Y hacen parte de ese ejército guerrero que va a proteger al emperador sobre cualquier tipo de enemigo o enfrentamiento que se llegue a dar con cualquier tipo de shogun. Incluso algunos shogunes también cuentan con samuráis a su servicio. Luego también vamos a encontrar los campesinos, artesanos y los comerciantes. En este caso, mapa donde se muestran los clanes de los diferentes daimyo o daimyo con sus territorios en el Japón del siglo XVI. Entonces, a diferencia, yo les decía que de China, ahí se hablaba de dinastía, aquí se habla de clanes o de familias. Entonces aquí vemos la distribución de los diferentes clanes que existían en el siglo XVI como tal, que ahí ya hablaríamos más cercano al Renacimiento. Entonces aquí desde el siglo XI se formó en Japón un sistema parecido al feudalismo europeo. Había un emperador y los señores feudales poseían grandes extensiones de tierra y tenían a su servicio un grupo de guerreros conocidos como samuráis. Se ceñían a un código de honor, el Bushido o senda del guerrero, que define un estilo de vida así como una determinada relación con el señor feudal, que era lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Estos samuráis entonces, un código de honor, de lealtad, de servicio y de fidelidad a su señor o a su emperador.
Entonces aquí vemos los samuráis, ¿sí? Podemos identificarlos. Entonces la figura característica del guerrero japonés es el samurái, término japonés para referirse a este guerrero durante finales del periodo Heian era el de Bushi, y antes de esto estaban otros como también. Entonces los vemos aquí. Luego también vamos a encontrar a los ninjas, que quizás son muy conocidos en algunas películas que ustedes en algún momento han visto o por lo menos han escuchado de su existencia. Entonces los ninjas también vamos a encontrarlos en la Edad Media en Japón, pero estos, a diferencia de los samuráis que hacen parte de ese ejército de protección ante el señor feudal, o en este caso del shogun o del emperador, en este caso los ninjas son mercenarios, son contratados por un shogun o por el mismo emperador para protegerse de sus adversarios y también con el fin de espionaje, y de evitar cualquier tipo de afectación ante su reino, en este caso ante su imperio o sus tierras, o afectación como tal a sus territorios. Entonces ahí encontramos los ninjas, considerados mercenarios de clase baja, unos guerreros que prestaban sus servicios a todo aquel que tuviera el dinero suficiente para contratarlos. Quiero que tengamos en cuenta que siempre un emperador o un shogun iba a confiar en los samuráis, pero no iba a confiar en los ninjas. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque si había un shogun que les pagara mejor, fácilmente los podían traicionar y pues así entonces perderían aquello que ellos estaban buscando, que era el protegerse de sus adversarios. Entonces siempre de confiar eran los samuráis, aunque si se miraba o se comparaba, los ninjas manejaban mayor armas, se defendían de una manera diferente, más rápidos, más ágiles en comparación a los samuráis. Sin embargo, no quiere decir que ellos no tuvieran una preparación para ello, pero en comparación a los ninjas pues sí se establecía una gran diferencia. Por eso muchas veces entonces los shogunes o los emperadores buscaban ayuda de los ninjas.